Señores, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar por iniciado la semana número 3, la parte teoría, correspondiente a la semana 3, como les voy a decir, de la unidad didáctica de taller de programación distribuida del programa de estudios de computación informática del Instituto Superior Tecnológico Julio César Tello del distrito de Villa El Salvador. Voy a empezar a compartir mi pantalla para mostrarles, a ver un ratito. Ajá. El día de hoy vamos a ver lo que son vectores, lo que son arrays. En realidad son arrays, son arrays, correcto, contenedores, y vamos a ver qué se diferencian entre vectores y matriz. ¿Qué es un arreglo o un array? Es una estructura de datos que nos permite almacenar un conjunto de datos de un mismo tamaño. ¿Correcto? El tamaño de los arrays se declara en un primer momento y no puede cambiar luego durante la ejecución del programa, ¿no? Esto es como una lista, ¿no? Nosotros vamos a crear una lista y vamos a tener un conjunto de datos y dentro de ese conjunto de datos nosotros vamos a trabajarlo y a esto se conocen arrays. Los arrays se dividen en dos, ¿ya? Uno que son los unidimensionales y los otros que son los bidimensionales. Aquellos que son, se les conoce como unidimensionales, son conocidos como vectores, ¿no? Los arrays unidimensionales son aquellos que solamente tienen un solo nivel, ¿no? Entonces, esto vendría a ser, a ver un ratito, vamos a poner el zoom in para poder. Listo. Ok, ahora sí. Correcto. Este es un array unidimensional o más bien conocido como vector. A este se le conoce como vector. Cuando son unidimensionales, ojo, son vectores. Todos tienen un mismo tipo de variable, ¿correcto? Eso significa que esto puede ser de tipo string, puede ser de tipo int, puede ser de tipo boolean, ¿correcto? Puede ser de tipo date, puede ser de tipo char, ¿no? ¿Qué otro más tenemos? Doble, float, ¿correcto? Puede ser de distinto tipo, pero todos contienen lo mismo, ¿ya? Es decir, que si hablamos de este campo que está acá, si yo defino todo esto de tipo string, ¿correcto? Si yo defino todo esto de tipo string, a ver, vamos a ponerle. Si todo esto es de tipo string, o sea, cada uno de estos campos va a ser de tipo string, ¿correcto? Entonces, estos campos se van a dividir dependiendo de la cantidad, pues, ¿no? Y este va a ser el primer campo, ¿no? Este de acá será el segundo campo, este de aquí, el tercero, cuarto, quinto y el sexto, ¿correcto? Cada uno de ellos contendrá un valor específico y todos serán de tipo string. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que entender que una cosa es la longitud que pueda tener este array o este vector, la longitud es de 6, es decir, tiene 6 campos, pero otra cosa son las posiciones o lo que nosotros conocemos como índices, ¿ya?
por si acaso. Aquí, por ejemplo, tenemos, a ver, ¿qué color le ponemos? Green, ya tengo verde, rojo, azul. No, seguimos con el rojo. A ver, red, aquí. ¿No? Una cosa que es el índice, otro le dicen el index, otro le llaman la posición. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, esto es de tipo, y este es lo que indica esto, por si acaso. Esta posición, cada uno de estos es una posición, ¿no? Entonces, esta posición sería, ¿qué posición vendría a ser? Acuérdense ustedes que esto es igualito que se trabaja en otro lado. Esto sería la posición, ojo, cero. Este sería la posición uno, ojo. Esta es la posición 2, posición 3, posición 4 y la posición 5, ¿correcto? Que es muy distinta a la longitud, ¿no? La longitud de este vector es 6, pero tiene 5 posiciones o 5 índices. Cada uno indica el lugar donde se encuentra ubicado el tipo de dato, ¿correcto? Esta es la forma cómo se puede conocer lo que vendría a ser un array unidimensional. Cuando queremos nosotros, cuando queremos nosotros inicializar o declarar un array, ¿no? Debemos colocar primeramente el tipo de variable, acá está el tipo de variable, cerrado entre corchetes, y esto de aquí vendrían a ser los tipos de variables, perdón, esto de aquí vendrían a ser, caramba, esto de acá vendrían a ser los tipos de variables, hay más obviamente, ¿no? De acuerdo al tipo, este es el tipo de variable, ¿sí? El nombre del array, que puede ser cualquier nombre, el nombre que ustedes deseen, ojo, ¿correcto? Este es un nombre aleatorio, cualquiera. Ya ustedes deciden qué es lo que le quieran, que quieren poner, el nombre del array. Nombre cualquiera. Acuérdense que todo comienza con minúscula de preferencia, porque si comienza con un nombre mayúscula, obviamente podríamos confundirnos y digamos, y podríamos decir que es una clase. La palabra reservada new para utilizar el constructor, porque tenemos que construirlo de todas maneras, ¿correcto? New. El tipo de variable, vuelvo a repetir el tipo de variable, es decir, lo utilizo en constructor, pero en vez de utilizar paréntesis, voy a utilizar nuevamente los corchetes y aquí voy a colocar la dimensión. ¿A qué se requiere la dimensión? La dimensión se requiere a esto, ¿correcto? Se requiere a esto. La cantidad, ¿no? De datos que voy a colocar. Voy a colocar 10, voy a colocar 20, voy a colocar 30. Dependiendo de la cantidad, voy a tener esta cantidad de espacios. ¿Correcto? A esto se refiere que es muy distinto a la posición o al índice. Entonces, para declarar un array unidimensional o un vector, porque se le conoce como vector, se debe utilizar el tipo de variable, ¿correcto? Los que están acá, entre corchetes, el nombre de este array o de este vector, la palabra reservada new, nuevamente repetimos el tipo de variable y entre corchetes colocamos el valor que va a tener esta dimensión, ¿correcto? Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá estamos hablando que va a tener 4 posiciones, perdón, 4 dimensiones, que va a tener 4 espacios, ¿no? Acá igualito, de la misma forma, acá estamos utilizando el tipo de dato long, acá utilizamos el tipo de dato float, aquí el double, aquí el boolean, aquí el char, y acá estamos hablando de string, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, a esto se refiere cada uno de ellos. ¿En qué momento utilizarlo? Ya más adelante veremos, ¿no? Los datos que queremos colocar. Por ejemplo, si hablamos de edad, ¿no? Podemos decir que podemos trabajar o con nombre, ¿no? Si hablamos de este ejemplo nombre, yo voy a tener un array,
Vamos a ponerle aquí lo más grande. Vamos a poner el nombre chiquito nomás para poder Y podemos tener, a ver, dos, ¿no? Un string de dos, por ejemplo. Acá ponemos José, correcto. Cerraría aquí y tendría María, correcto. Cierro aquí. Pondría acá, a ver, Alejandra. Cierro acá. Pongo aquí Javier. Cierro aquí. Y le pongo acá a Toño. Ah, acá la ñ no funciona. El 164 no funciona. Y vamos a poner ñ. Tono. Vamos a ponerle a tono. ¿Correcto? Pregunto, ¿este array cuántas dimensiones tiene? Quiero escuchar, no quiero que escriban. Este vector que acabo de definir, ¿correcto? Este vector que se va a llamar, perdón, 4 o 5, a ver, ya, sigo escuchando, ya, sigo escuchando, ya, 4, ¿qué más? Ya, ¿quién más? A ver, quiero escuchar, quiero que escucharlo a todos. 4 o 5, ¿están en duda? O 3, 2, 1, 0, perdón, disculpen, había bajado mi volumen, estaba bien bajo. Quiero seguir escuchando, a ver, Beatriz. Acuérdense, señores, que la dimensión, ahí tenemos que hablar dos cosas distintas, entre dimensión y entre índice. Si hablamos de dimensión, estamos hablando la cantidad, ojo, la cantidad, a ver, vamos a ponerle en amarillo, la cantidad de campos que hay. Uno, 2, 3, 4 y 5. Ojo, la dimensión corresponde, como le dije acá anteriormente, acá está la flechita, corresponde a la cantidad de campos que hay. Entonces, si yo estoy colocando 5 nombres, entonces significa de que mi dimensión es de 5, ¿correcto? Que es muy distinto a las posiciones o a los lugares que se encuentra cada uno de ellos. José se encuentra en qué posición? Se encuentra en la posición cero o en el índice cero. Y Toño se encuentra en la posición 4 o índice 4. Son dos cosas muy distintas, por favor. Ya no hay ningún problema, no se preocupen, simplemente para esto. Acuérdense, cuando hablamos de dimensión o el tamaño del array, yo le digo, ¿cuál es el tamaño de este vector? Entonces, el tamaño del vector es igual a la cantidad, ¿correcto?, de campos que tiene este vector. Acuérdense eso, ¿ya? Por favor. La dimensión o el tamaño de un vector es igual a la cantidad de campos que tiene. Y acuérdense que la posición o los índices que tiene, entre comillas, así podría ser a la dimensión menos 1, ¿no? Si yo tengo 5, entonces, ¿qué posición tendría este? 4. 5 menos 1, 4, porque arranco desde 0, pues, ¿no? ¿Ya? Por si acaso. Entonces, acuérdense eso para poder trabajarlo tranquilamente. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Por favor, pregunten. No duden en preguntar, por favor. Listo. Entonces está claro. Ojo que después ya vamos a hacer los ejercicios, ¿ah?
Ahí quiero verlos. Seguimos entonces, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, obviamente. Acá estoy hablando de un vector que tiene tres, ¿correcto? Tres campos. Uno, dos y tres campos. Pero cuando hablamos de índice, estamos hablando que colocamos 0, 1 y 2. Para poder cargar un valor, para poder cargar un vector, perdón, para cargar un vector, debemos colocar el nombre, ¿no? Debemos colocar el nombre del vector y el índice entre, entre corchetes, ¿correcto? El índice entre corchetes o la posición donde yo quiero colocar el valor, ¿ya? Entonces yo necesito colocarlo de esta forma, ¿ya? Por si acaso. Entonces así va a estar. Coloco el nombre, como le vuelvo a repetir, ¿no? Entre corchetes, la posición, ¿correcto? Y el valor. Entonces, en este caso, si nosotros hablamos así, este de acá va a valer 5, ¿correcto? Este de acá va a valer 7 y este de acá va a valer 9, ¿correcto? Así sería, ¿ya? Acuérdense esto. Ahora, esto es una forma estática. Una forma dinámica ya sería recorriendo, ¿no? Recorriendo los valores que existen, ¿no? Para eso podemos utilizar, perdón, para eso podemos utilizar, por ejemplo, el for, ¿no? Para poder recorrer, utilizamos el for, ¿no? Aquí vamos a colocar la sintaxis y empezamos a recorrer uno por uno y podemos cargar los valores que nosotros deseemos, ¿ya? Por si acaso. Así que no hay ningún problema, eso lo vamos a ver con el ejemplo en la práctica. Esto sería, esto sería de una forma, como les dije anteriormente, esto sería de forma estática y si yo utilizo un for, estarías hablando de una forma dinámica, ¿no? O también podemos colocarlos directamente los valores de la siguiente forma, ¿no? Perdón, utilizando las llaves, ¿no? Ahí está, ¿correcto? Colocamos el tipo de datos, los números igual y de frente lo colocamos entre llaves, ¿no? Separados por comas y colocamos los valores. También es una forma directa de poder hacerlo, ¿no? Sin necesidad de estar colocándole los valores. Si uno quisiera colocar el 7, entonces pongo coma, coma, ¿no? Entonces no hay ningún problema, ¿no? Por si acaso. Y después tenemos los arrays bidimensional o conocidos como matriz, ¿no? Una matriz es un arreglo bidimensional en las cuales voy a necesitar dos índices para acceder a los elementos, ¿no? Gráficamente, lo representamos así, es como una tabla que tiene filas y columnas, cuyos todos son del mismo tipo. Ojo, acá también sí son del mismo tipo, ¿correcto? Cuando hablamos de arrays, y los definimos, lamentablemente todos son de un mismo tipo de dato, ¿correcto? No podemos cambiar, ¿no? Si comenzamos con string, todos son strings. Si son numéricos, todos son numéricos. Si son booleanos, tanto las filas como las columnas vendrían a ser booleanos, ¿correcto? Acá, por ejemplo, figura de que tenemos cinco columnas, ¿correcto? Tres filas y cinco columnas. Esta es la longitud. Ojo, estamos hablando que cada una de ellas, ¿no? No estamos hablando de posiciones, sino estamos hablando de longitud, ¿no? Entonces, cada una de ellas tiene, por ejemplo, tiene cinco columnas y tiene tres filas, ¿no? Las columnas se representan de forma vertical, ¿correcto? ¿Correcto? Se representan de forma vertical y las filas se representan de forma horizontal, ¿no? Ahí está.
Para poder declarar una matriz, ¿no? Bueno, en realidad, una matriz podríamos ser es un array de array, ¿no? Porque estamos hablando que esto vendría a ser un array, la siguiente fila sería otro array, la siguiente fila sería otro array, y si lo juntamos, ya vendría a ser una matriz, pues, ¿no? Ahora, para crear esto es idéntico que un vector, es idéntico, ¿correcto? Acá vamos a utilizar, a ver, por ejemplo, int, y aquí se utilizaría ojo, dos llaves, dos corchetes, perdón, para poder crearlos. Coloco el nombre del array o el nombre de la matriz, podría ser, por ejemplo, vamos a ponerle igualito nombres, ¿no? Igual, new, int, y aquí tendría que colocar la cantidad, por ejemplo, 2, ¿no? Abro 2 y punto. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy creando una matriz. A ver, vamos a colocarlo aquí. Vamos a buscar de color verde. Vamos a ponerlo. ¿Cuántas columnas va a tener? ¿Una o dos? A ver, ¿cuántas columnas va a tener? Quiero escuchar dos. ¿Correcto? ¿Y cuántas filas? ¿Una fila? Dos filas. Ojo, acuérdense. Estamos hablando que esto habla de la dimensión. Acuérdense que esto habla de la dimensión, no habla de los índices. Ojo, a no confundirse. Habla de la dimensión, o sea, habla de la longitud. Si yo digo dos, entonces estamos hablando de dos filas. Y si digo dos, estoy hablando de dos columnas, ¿correcto? Por si acaso. ¿Ya? Acá hay una y acá hay dos. Acá hay uno y acá hay dos, por si acaso, ¿ya? De esa forma nosotros podemos saber la longitud. Otra cosa son los índices. Para poder referenciar a cada uno de ellos, como vimos anteriormente, es igualito. Yo quiero cargar nombres, ¿no? Quiero cargar nombres, entonces lo único que hago yo es colocar aquí nombres, abro un corchete y digo, en la fila cero, ¿no? En la columna uno, esto es igual a José. Díganme ustedes, voy a colocar aquí, ya les voy a decir. ¿Dónde lo coloco? Lo coloco aquí donde dice uno, ya, a ver. Aquí donde dice 2, acá donde dice 3, o donde dice 4. ¿Dónde coloco José? ¿Dónde debe ir el nombre José? Ya. Perdón, no te escuché. En el 2, no sé. ¿Me estás preguntando o me están respondiendo con aseveridad, por favor? Ya, listo. Aquí. En el uno, a ver, ¿qué más sigan? Ya, sí, yo quiero seguir escuchando. Acuérdense que esto está siendo grabado y esto también significa nota para cada uno de ustedes los que están interviniendo.
¿Estás preguntándome? Ahora sí. A ver, ¿quién más? No tengan miedo de responder. Si se equivocan, no hay ningún problema. Si casualmente estamos en esta etapa de aprender, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que qué es lo que creen ustedes, ¿no? Para poder después decirles si se equivocaron o están correctamente. A ver, quiero seguir escuchando. Listo. Ok, listo. Entonces, en el 2. Listo, muy bien. Entonces, ¿el 2 sería por mayoría o porque realmente es el 2? Acuérdense ustedes, miren que, ojo, aquí estamos hablando de que esta es la dimensión, ¿ya? Esto de aquí es la dimensión, o sea, significa que hay dos columnas, dos filas y hay dos columnas. Esta es la dimensión, o sea, la longitud, la cantidad que hay. Pero esto de acá indica las posiciones o los índices que son distintos. Entonces, yo digo aquí directamente, esto de acá es la fila cero, ¿correcto? Y este de acá es la fila uno. Y aquí hablamos, no, perdón, vamos a cambiar color a rojo. Y acá hablamos que esta es la columna cero y esta es la columna uno. Entonces, si yo hablo de posiciones, la primera está acá, si hablamos, ¿no? Esto vendría a ser 0,0 o no. Esto vendría a ser 0,1. Esto vendría a ser 1,0. Y esto de aquí vendría a ser 1,1. ¿Sí o no? Si hablamos de posición de índices. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Entonces, si yo le estoy diciendo, yo estoy diciendo de que José va a estar en esta posición en la 0,1. Entonces yo me ubico acá y ¿dónde es la posición 0,1? Es esta de acá, ¿no? Es esta de aquí. Entonces aquí debería venir la palabra José. ¿Alguna duda para volver a explicar? ¿O está bien? A ver, ¿alguien que haya tenido duda? ¿No? Acuérdense que las matrices trabajan así, son bidimensionales, trabajan con filas y columnas. Es como si trabajáramos con Excel, ¿no? Excel, las columnas son de letra y las filas son de número, ¿correcto? Ya, por si acaso. Entonces, esta es la forma como podemos nosotros identificar fácilmente, ¿correcto? Por si acaso. Entonces, esta es la forma, ¿no? Y vuelvo a recalcar con esto de aquí, de que esta forma de cargar es de tipo estática, ¿no? Y si yo quisiera trabajar de una forma dinámica, entonces yo lo trabajaría, ¿no? Un for, ¿correcto? Para las filas, para que me recorra todas las filas, y trabajaría otro for para que me recorra las columnas, ¿correcto? Por si acaso, ¿no? Entonces, cuando yo ingrese a la primera fila, entonces, por ejemplo, entro aquí, ¿no? Me posiciono, digamos, vamos a suponer en la fila cero, y una vez que me posiciono, empiezo a recorrer las columnas, ¿no? Recorro esta, después recorro esta, después recorro esta, y una vez que se acaba, ¿qué sucede? ¿No? Termino esto y regreso acá arriba. Entonces me voy a la segunda fila. Entonces nuevamente arranco con las columnas y me voy a esta y así sucesivamente, ¿correcto? Y una vez que acabo, regreso nuevamente a fila, me posiciono acá y empiezo a recorrer nuevamente las columnas, ¿no?
hasta que se acaba y obviamente ya termino aquí y continuamos con el resto de la programación, ¿no? Esta es una de las cosas importantes dentro de trabajar esto. Ya con la práctica vamos a ver. Listo. Y ahora vamos a ver estructuras dinámicas. Las anteriores eran estructuras estáticas, ahora vamos a ver estructuras dinámicas, que es el famoso array list, ¿ya? El array list es igualito que una matriz, pero la única diferencia, o la única no, una gran diferencia de esto, ¿no? Que puedo almacenar cualquier tipo de elemento, cualquier tipo de dato, ¿ya? Y obviamente no tiene un límite de tamaño. No le doy un tamaño. O sea, yo puedo trabajar con 3, 5, 10 n tipo de datos y se van guardando uno indistintamente, ¿no? Además de esto, se pueden agregar, se pueden eliminar y puede buscar los datos que están establecidos dentro de este array. Yo lo puedo recorrer y puedo buscar un elemento, correcto, dentro de una fila y columna, ¿no? Puedo agregar, puedo insertar en un determinado lugar, puedo eliminar los valores, ¿correcto? Y esto se encuentra dentro de la librería util de Java, ¿no? Ya, esta es una forma de trabajar. Normalmente los arrays list me permiten trabajar, digamos, todas las entidades, ¿no? Acuérdense ustedes que una entidad es una clase, además de eso también podría ser, es un objeto, obviamente, ¿no? Y un objeto o una clase o una entidad tiene distintos tipos de atributos y estos atributos tienen distintos tipos de datos. Entonces, una entidad no podría almacenarlo dentro de una matriz. En cambio, sí lo puedo guardar en un array list porque el array list soporta distintos tipos de datos, ¿no? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, podríamos hablar de que tengo, ¿no? A ver cómo podría ser. Vamos a trabajar así, rápidamente. Esto más grande, distinto tamaño inclusive, ¿no? ¿Correcto? Esto podría ser de tipo int, ¿no? Este puede ser de tipo string, este también puede ser string, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de lo que tenga pues en este puede ser tipo boolean, ¿no? ¿Correcto? Boolean, ¿no? Entonces, esta es la forma como trabajan los arrays. Los arrays pueden trabajar distintos tipos de datos, a diferencia de los vectores y las matrices, que todos los campos tendrían que ser de un mismo tipo. En cambio, los arrays puedes trabajar con distintos tipos de datos, dependiendo del tipo de objeto con las cuales tú quieras crear, ¿no? Y vas trabajando y no tienes ningún tipo de problema. ¿Correcto? Caramba. Ahora, la forma de poder declarar, ¿no? Acá está la forma de poder declarar, se utiliza la clase ArrayList, ¿correcto? El nombre, que puede ser cualquier nombre que ustedes quieran, la palabra reservada newList, ¿correcto? Ojo, donde T es una colección de datos. ¿Qué es una colección de datos? Como les decía, una colección de datos puede ser una entidad, puede ser una clase, puede ser un objeto, ¿no? Y de acuerdo a eso, este array list se va a crear con esta cantidad. No viene ningún tipo de datos. Ojo, es mayor y menor que, no es corchete, no es llave, no es paréntesis, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? Y cómo utiliza, pues, obviamente su constructor, ¿no? Tiene de todas maneras su constructor porque esta es una clase que se está instanciando hacia este objeto de tipo ArrayList, ¿no? Ya no es necesario, antes se colocaba la colección de datos aquí y se colectaba la colección de clases aquí, ¿no? Entonces nosotros podíamos decir que para poder crear, por ejemplo, yo le creaba un ArrayList, acuérdense que la primera son dos palabras, esta es una clase, ArrayList es una clase. Entonces la primera viene con mayúscula, pero si son nombres compuestos, la segunda palabra, la primera letra también es mayúscula, ¿correcto?
acá iba, por ejemplo, el tipo podría ser cliente, por ejemplo, una entidad cliente, ¿no? Y acá le ponía cliente, este es igual a new array list, ¿correcto? Antes se tenía que colocar nuevamente cliente y se cerraba, ¿correcto? Ahora ya no. Simplemente se declara, se cierra y el constructor. Suficiente, ¿correcto? Ustedes lo pueden colocar cliente, no hay ningún problema. De repente por ahí les aparecerá, digamos, una advertencia diciendo que ya no es necesario porque ya se ha optimizado, porque se sobreentiende de que estoy utilizando este tipo de colección de datos o de objeto para poder crear, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Pero, como les digo, si quieren colocarlo, no hay ningún problema, ¿no? Esto de acá tiene métodos, este array list, ¿no? Entonces, si nosotros le pusiéramos acá cliente punto, aparecería, ¿no? Hay un add, después hay un, cliente punto remove, creo si mal no me equivoco, después tiene punto delete, no me acuerdo ahorita, después tenemos, ¿no? Para seguir buscando, ¿ya? Por si acaso. Entonces, esto lo vamos a ver nosotros con la práctica. Y esto sí, yo esto lo voy a hacer el día jueves, lo voy a hacer, yo en el instituto lo voy a hacer presencial con los alumnos de la noche, ¿correcto? Si ustedes gustan, lo podemos hacer virtual porque virtual de todas maneras viene. Si quieren conectarse, no hay ningún problema porque voy a hacer los ejemplos de esta forma. Ojo, por si acaso. Entonces, porque si no, vamos a tener que programarnos, de todas maneras tenemos que programarnos un día porque ha sido 30, ha sido feriado y es feriado calendario, no es feriado que dé al gobierno. O sea, los feriados calendarios sí no se viene a clase, pero tengo que recuperar porque está dentro de mi sílabo, ¿ya? Ahora, podríamos programar un día sábado en la mañana, no sé, piénsenlo bien, por favor, para solicitar permiso y este sábado venir temprano y hacemos la clase. Eso va a depender de ustedes. Me dicen sí o no. No, este sábado me es imposible. Vamos a coordinar bien, ¿ya? Por favor, porque de todas maneras tenemos que hacer esta clase porque hay tarea. Y después de esto ya viene parte importantísimo, así que necesitamos hacer esta clase sí o sí, presencial, ya para que hagan las prácticas y puedan desarrollar. Yo me voy a poner en coordinación con ustedes. ¿Qué tienen? A ver, mañana estamos jueves, ¿no? ¿Mañana tienen laboratorio o no? ¿Cuándo les toca con Vega? Viernes. ¿Les parece el viernes a las 2 de la tarde? Almuerzan y regresan. ¿Les parece? A la una. No, pero yo creo que sí. O sea, y que esa es la cuestión. Que tienen que almorzar, pues. O sea, a la una en punto terminan con Vega, ¿sí o no? Ya, listo. Entonces, a esa hora, espérate, tengo que cortar, si no